Imagen. ¿Y si toda la vida que conoces nació de una colisión imposible y de mares hirvientes bajo un cielo sin oxígeno? Desde el fuego cósmico hasta el primer aliento, esta historia desafía todo lo que creías saber. ¿Cómo surgió realmente la vida? Suscríbete ahora y deja tu me gusta para descubrirlo. La Tierra no nació en silencio, nació de un estruendo. Una herida de luz que rasgó la oscuridad y convirtió el cielo en fuego. De esa colisión, un anillo incandescente abrazó al mundo, y de esa cicatriz de piedra y llama nació la luna. No es el principio que solemos imaginar, ¿verdad? Es el sonido del caos convirtiéndose en orden. Es la crónica del nacimiento de un hogar. Hoy vamos a explorar precisamente ese camino, desde el primer destello violento hasta el primer aliento. Vamos a desentrañar esa cadena de acontecimientos, a veces brutales, a veces fortuitos, que permitieron que un planeta de roca fundida se convirtiera en un refugio para la vida. Pues empecemos por el principio de todo. Antes del planeta, antes incluso del Sol, no había nada. Un silencio tan denso que no tenía nombre. ¿Cómo se pasa de esa nada, de ese gas y polvo, a los ingredientes de un mundo? Todo empieza con una ignición, el universo se expande y nacen los elementos más simples: hidrógeno, helio. Pero para construir un mundo se necesita más. La clave, y esto es fundamental, está en las primeras estrellas. Que no eran como nuestro Sol. Para nada. Eran enormes, de vida breve y muy feroz. Dentro de ellas, el fuego nuclear forjó nuevas letras del alfabeto cósmico. Carbono, oxígeno, silicio, hierro. Exacto. Cuando esas estrellas murieron, explotaron. Esparcieron sus cenizas por todo el cosmos. Y esas cenizas son, literalmente, el polvo del que estamos hechos. Totalmente. De ese polvo, una nube fría de gas comenzó a colapsar sobre sí misma por su propia gravedad. Y en su centro, con una presión brutal, se encendió nuestro Sol. Y alrededor de ese joven Sol quedó un disco de escombros. Es ahí donde nace la Tierra. Me imagino que no fue un proceso tranquilo. Nada tranquilo. Imagina un billar cósmico. Los granos de polvo chocan, se pegan, forman rocas y luego cuerpos cada vez más grandes. Es como un efecto avalancha. Justo. La gravedad atrae más y más material. Y cada impacto libera una energía inmensa, calentando el planeta hasta convertirlo en una bola de roca líquida. Un océano de magma global. Eso es. Y en ese océano, los materiales pesados, como el hierro y el níquel, se hundieron hacia el centro. Creando el núcleo. Exacto. Y los más ligeros flotaron, formando el manto y una primera corteza. Este simple acto de separación es fundamental. ¿Por qué tan importante? Porque nos dio un campo magnético, un escudo que nos protege del viento solar. Sin él, la atmósfera se habría desvanecido. Marte es un buen ejemplo de eso. O sea que sin esta separación no estaríamos aquí. Punto. De acuerdo. Así que tenemos un planeta joven, incandescente. Pero le falta una pieza clave en su historia: la Luna. Su origen también es violento, ¿verdad? Cataclísmico. La teoría principal, la que mejor encaja con todas las pruebas, es que otro joven planeta, del tamaño de Marte... Al que llamamos Tea. Exacto, Tea. Chocó contra la Tierra. No fue un impacto frontal, sino oblicuo, de refilón. Y eso arrancó material de ambas superficies y lo lanzó a la órbita. Sí, formando un cinturón de escombros incandescentes alrededor del planeta, como un Saturno de fuego. Y aquí la gravedad hizo su trabajo otra vez. Rapidísimo. Fíjate, en cuestión de semanas o meses, esos escombros se unieron para formar un único cuerpo. ¿Semanas o meses? Es increíble. Es una locura. Se formó la Luna. Espera, ¿y cómo era el cielo nocturno entonces? Pues hay que imaginar una luna inmensa y roja, brillante por el calor. Quizá 20 veces más grande que hoy en el cielo. ¿Llenando la mitad del campo de visión? Prácticamente. Estaba muchísimo más cerca. Y esa proximidad fue decisiva. ¿Por qué? Porque su gravedad estabilizó la inclinación del eje de la Tierra. Sin la Luna, el clima habría sido caótico, extremo, con cambios brutales. ¿Nos dio un ritmo? Nos dio la regularidad de las estaciones, una condición, indispensable para el futuro de la vida. Vale. Con el planeta y su luna ya formados, la superficie seguía siendo un océano de magma. ¿Cómo se convirtió eso en un mundo con agua líquida? Pues el planeta empezó a enfriarse muy lentamente,
Sobre el magma se formó una atmósfera primitiva, densa, irrespirable. Llena de vapor de agua. Exacto. Vapor de agua, dióxido de carbono, azufre. Cuando la temperatura bajó lo suficiente, ese vapor de agua se condensó. Y empezó a llover. Y entonces comenzó una fase de lluvias, un diluvio a escala planetaria. Lluvias que caían sobre rocas incandescentes, se evaporaban al instante y volvían a caer. Un ciclo que duró millones de años. Hasta que por fin el agua pudo permanecer líquida en el suelo. Y así se formaron los primeros mares. ¿Mares como los de hoy? No, ¿qué va? No eran azules, eran densos, calientes. Y estaban cargados de metales disueltos, sobre todo hierro. Probablemente tenían un color verdoso. Un paisaje totalmente alienígena. Completamente. Y durante millones de años fueron bombardeados por los restos de la formación del sistema solar. El bombardeo intenso tardío. Exacto. Cada gran impacto podía vaporizar océanos enteros, esterilizar el planeta, pero entre un impacto y otro, la superficie se recomponía, la corteza se engrosaba y el agua volvía a llenar las cuencas. Es increíble que algo pudiera empezar ahí. Pero tenemos un planeta estabilizado, con agua. ¿Cómo se cruza la frontera entre la química inerte y el primer indicio de biología? Hay que mirar a los lugares donde la energía y los ingredientes se concentraban. Las chimeneas hidrotermales del fondo del mar, por ejemplo, Son una opción. expulsaban agua rica en minerales. Pero hay otra que me parece fascinante, las zonas de marea. Aquí vuelve a entrar la luna. La luna vuelve a ser protagonista. Al estar tan cerca, creaba mareas potentísimas. Actuaba como un metrónomo, mezclando ingredientes en las mismas charcas a las mismas horas, una y otra vez. Y ese ciclo de mojar y secar es clave. Es clave, porque concentra las moléculas. Y algunas de ellas, por sí solas, formaron una película, una piel frágil que encerraba diminutas gotas de agua. Y de repente se crea un dentro y un fuera. Exacto. Es crucial. Dentro de esa gota, las reacciones químicas son más fáciles, nada se dispersa. No es vida todavía, claro. Es su preludio. Es su preludio. Es materia que aprende a conservar energía y forma. Miles de millones de estas gotas durante millones de años. ¿Cómo? ¿Cómo una de ellas despierta? Es que probablemente no fue un evento único, fue un proceso de selección a escala masiva. Dentro de alguna de esas gotas, una secuencia de moléculas logra hacer copias de sí misma. Copias imperfectas con errores. Ahí está la clave, en los errores. La mayoría son fatales, pero algunos, por puro azar, ayudan a la gota a sobrevivir un poco más o a copiarse un poco más rápido. O sea que lo que funciona, perdura. Y lo que no, desaparece. Cuando un sistema logra mantenerse, usar energía y copiarse a sí mismo, ahí empieza lo que un día llamaremos vida. Y entonces llega una revolución. Algunas de estas células aprenden a usar la luz del sol. La fotosíntesis. Un truco potentísimo, que libera un residuo. Oxígeno. Durante mucho tiempo, este oxígeno no fue al aire. Reaccionó con el hierro disuelto en los mares. Que se oxidó. Se oxidó y precipitó al fondo, creando las formaciones de hierro bandeado que vemos hoy. Pero una vez los océanos se saturaron, el oxígeno empezó a acumularse en la atmósfera. Y para la vida de entonces, era un veneno. Un veneno mortal. Cambió el mundo para siempre. Este nuevo mundo rico en energía pero tóxico para muchos, ¿qué provocó? Pues una carrera armamentística evolutiva. Los organismos que aprendieron a usar el oxígeno obtuvieron una ventaja energética brutal. Y con más energía, Se pueden construir estructuras más complejas. Algunas células empezaron a vivir juntas, a cooperar, y entonces alguien empezó a alimentarse de otros seres vivos. nació la depredación. Y la depredación lo acelera todo. Quien ataca necesita mejores músculos y sentidos. Quien se defiende necesita corazas, espinas o camuflaje. Eso impulsa la evolución del ojo, por ejemplo. Claro, se pasa de una simple mancha que detecta luz y oscuridad a una lente capaz de formar imágenes nítidas. El mar se llena de formas, de estrategias. Y de una complejidad nunca antes vista. Exacto. La vida ha conquistado el océano. ¿Cuál fue el siguiente paso? ¿Cómo se atrevió a salir a tierra firme? Bueno, no fue un salto, fue una marcha lenta. Primero salieron las plantas,
Luego, en las costas poco profundas, algunos peces con aletas más robustas. Como el famoso Tiktaalik. Ese es el ejemplo perfecto. Aprendieron a sobrevivir fuera del agua por breves instantes, usando una especie de pulmón primitivo para respirar aire. La orilla se convirtió en un gimnasio evolutivo. Había ventajas fuera del agua, supongo. Muchas. Aire rico en oxígeno, poca competencia al principio, pero había un problema. La piel se seca y, sobre todo, los huevos necesitan agua. ¿Cómo se soluciona eso? Con la solución final, el huevo amniótico. Es una cáscara y una cuna interna que protegían el embrión. Un océano privado y portátil. Es la mejor definición. A partir de ese momento, ya no era necesario volver al agua para nacer. La Tierra se había convertido en un hábitat estable. Y las aletas se convirtieron en patas. Y la conquista fue un hecho. Hemos trazado la historia, desde una herida en el cielo que nos dio un ritmo hasta el primer paso en tierra firme. La leemos en las rocas, en los cristales antiguos. Entendemos el cómo. Una frontera que protege, una forma de usar energía y un sistema de copias con errores. Sí, lo simple se vuelve complejo con tiempo suficiente. Hasta aquí nos llevan las pruebas. La ciencia nos muestra el mecanismo con una claridad asombrosa. Sí, asombrosa. Pero bajo todo esto queda una pregunta que nadie ha cerrado. ¿Cuál? ¿Qué es realmente la energía que mueve el espacio, la materia y la vida? ¿Por qué existen estas leyes físicas y no otras? La ciencia nos lleva hasta donde llegan los datos. ¿Y más allá de esa frontera? Más allá de esa frontera permanece el misterio. Y es ahí donde nuestro viaje continúa, en el límite entre lo que sabemos y todo lo que aún podemos descubrir. Bienvenidos a El Análisis. La historia de nuestro planeta es una de las más extraordinarias que podemos contar. Empieza en el fuego y el caos de un sistema solar recién nacido y tras miles de millones de años de una violencia que casi no podemos imaginar, culmina en este punto azul pálido que bulle de vida. El material que exploramos hoy nos lleva justo por ese viaje, desde una nube de polvo cósmico hasta el surgimiento del primer ser vivo. Y claro, al recorrer esa historia surge una pregunta, yo diría que inevitable. ¿Somos el resultado lógico de las leyes del universo? O sea, ¿una consecuencia casi predecible de la química y la física planetaria? ¿O por el contrario, somos un milagro, un accidente cósmico tan improbable que nuestro mundo podría ser único? Mi postura va a ser que la vida en el fondo es algo que la materia aprende a hacer, que es un resultado casi lógico cuando le das a un planeta las condiciones adecuadas y sobre todo tiempo. Mucho tiempo. Y la mía será que, aunque las reglas del juego son la física y la química, la partida que se jugó aquí, en la Tierra, se ganó por una serie de constantes, de golpes de suerte tan extraordinarios que es casi imposible que se repita. Yo voy a sostener que somos una excepción asombrosa, no la regla. Para mí, todo empieza con una tendencia que me parece fundamental en el universo, el paso del caos al orden. Y la formación de la Tierra es el ejemplo perfecto. A ver, todo lo que se describe es una secuencia de pasos lógicos. Tienes una nube de gas y polvo, la gravedad hace su trabajo, se enciende una estrella, nuestro Sol, y el material que sobra forma un disco a su alrededor. Dentro de ese disco, las partículas chocan y se pegan, un proceso que llamamos acreción, formando cuerpos cada vez más grandes. Y aquí ocurre algo que a mí me parece fascinante, la diferenciación planetaria. Es un concepto en realidad muy sencillo. Imagina que todo el planeta es una bola de roca fundida, pues lo más pesado, como el hierro y el níquel, se hunde por pura gravedad hacia el centro. Y ese simple acto físico nos da algo crucial, un núcleo metálico que genera el campo magnético que nos protege de la radiación solar. Luego, el planeta se enfría, el vapor de agua en la atmósfera se condensa y llueve, durante millones de años creando los océanos. Y en esos océanos primitivos, con la energía de los volcanes y las fuentes hidrotermales, la química se vuelve compleja. Se convierte, como dice el material, en hábito, repetición, memoria. Para mí, ahí no hay milagro. Es una progresión. La vida es la culminación de ese proceso de autoorganización. Sí, yo veo esa misma progresión y sinceramente me quedo asombrado por la cantidad de veces que todo pudo salir rematadamente mal.
Cada uno de esos pasos que describes como lógicos, para mí está lleno de contingencias, y el material destaca una que es absolutamente crítica: el nacimiento de la Luna. No fue un proceso suave, fue una colisión cataclísmica con un protoplaneta del tamaño de Marte, llamado Theia. Y el ángulo, la velocidad, la masa, todo tuvo que ser increíblemente preciso. Un impacto un poco más directo y la Tierra habría sido pulverizada. Un poco más rasante y Theia simplemente habría rebotado. Pero no, el impacto fue el justo para arrancar un trozo de nuestro manto, formar la Luna y que ésta tuviera el tamaño y la distancia perfectas para estabilizar la inclinación de nuestro eje. Sin eso no tendríamos estaciones predecibles. El clima sería un caos absoluto. Y luego está ese lento termostato natural que mantuvo el agua líquida, se describe como no perfecto, no inmediato. Que funcionara no estaba para nada garantizado. Y para rematar, el propio origen de la vida, el salto de la química a una célula, se califica como un éxito rarísimo después de trillones de intentos. Cuando sumo todas esas casualidades, yo no veo inevitabilidad. Veo una lotería cósmica que por alguna razón nos tocó. Vale, entiendo que te centres en el impacto de Theia. Fue un evento espectacular, desde luego, pero creo que estás viendo la excepción en vez de la regla. Los modelos de formación de sistemas solares sugieren que los impactos gigantes en las etapas finales son muy comunes. La mayoría de los planetas rocosos probablemente sufrieron colisiones así. Puede que nuestra luna sea grande, sí, pero la presencia de lunas no es una rareza. Y sobre la estabilidad del clima, ¿de verdad crees que la vida necesita un metrónomo perfecto? La vida es, por encima de todo, adaptable. Quizás sin esa estabilidad, la vida habría tardado más en aparecer o habría tomado formas radicalmente distintas, adaptadas a un mundo de cambios climáticos bruscos. Yo veo a la Luna no como un requisito indispensable, sino más bien como un acelerador, un catalizador que ayudó a que las condiciones favorables llegaran antes. Es otro ejemplo de cómo un evento caótico acaba generando un orden superior. Pero creo que estás pasando por alto la escala de lo que nuestra Luna hizo por nosotros al principio. No se trata solo de estabilizar el eje a largo plazo. El material describe cómo la Luna, al principio, estaba muchísimo más cerca de la Tierra. Quizás, 15 o 20 veces más grande en el cielo de lo que la vemos hoy. ¿Tú te imaginas las mareas que eso generaba? ¿Olas de cientos de metros de altura barriendo los continentes? No era un suave metrónomo, era una batidora planetaria. Y esa agitación constante fue clave para mezclar la sopa primordial en las charcas costeras, para concentrar los ingredientes químicos una y otra vez, creando millones de laboratorios naturales. No hablamos de una luna cualquiera que estabiliza un planeta, hablamos de esta luna, con su tamaño y órbita únicos, producto de ese impacto tan específico, que actuó como el motor químico más potente que se pueda imaginar. Sin ese accidente tan preciso, el laboratorio de la Tierra habría sido mucho menos eficiente. Quizás la química nunca habría alcanzado la complejidad necesaria. De acuerdo. La mezcla que provocaron esas mareas gigantescas fue importante, no lo niego. Pero me parece que le das demasiado protagonismo a un único mecanismo. El planeta tenía otros motores. Piensa en las fuentes hidrotermales en el fondo del océano, con sus gradientes químicos y energéticos constantes. O en los ciclos de convección del manto, que también mueven y mezclan materiales. Estás anclando el origen de la vida a un solo evento afortunado, la Luna, cuando el propio planeta es un sistema dinámico y creativo. Si no hubieran sido las mareas, la combinación correcta de elementos podría haberse dado en otro lugar. La vida es un fenómeno químico y la química explora todas las posibilidades. La Luna pudo ser una vía rápida, sí, pero no creo que fuera la única. Una vía rápida de cientos de millones de años puede ser la diferencia entre que la vida surja o que el planeta se esterilice antes. Esas mareas no eran un factor más, eran el factor dominante. Crearon un ciclo de humedad y sequía a escala global, concentrando y diluyendo sustancias químicas sin cesar. Es el escenario perfecto para la química prebiética. Decir que se habría encontrado otra manera es una suposición. Lo que sabemos, según el material, es que esta manera funcionó y fue el resultado directo de un evento que fue, por definición, una casualidad. Hablemos entonces de otro sistema que para mí sí demuestra una tendencia inherente al equilibrio, el termostato del ciclo del carbono. Es un mecanismo de una elegancia increíble. Funciona así.
Si hay demasiado CO2 en la atmósfera, el planeta se calienta. Más calor significa más evaporación y más lluvia. La lluvia, al combinarse con el CO2, se vuelve ligeramente ácida y disuelve las rocas. Los minerales resultantes son arrastrados a los océanos, donde forman carbonatos que se depositan en el fondo marino, retirando así el CO2 de la atmósfera. El planeta se enfría. Si se enfría demasiado, el proceso se ralentiza y los volcanes siguen emitiendo CO2, calentándolo de nuevo. Es un sistema autorregulado. Es la prueba de que un planeta geológicamente activo tiende a crear las condiciones para que exista agua líquida. Y eso no es suerte, es física y química en acción. Espera. ¿De verdad crees que fue tan robusto? A mí me suena más a que caminamos por el filo de la navaja durante 1000 millones de años. Decimos que es robusto porque estamos aquí para contarlo. Es el clásico sesgo del superviviente. El material lo deja claro. El Sol primitivo era un 30% más débil que ahora. La Tierra debería haber sido una bola de hielo. Lo que nos salvó fue, precisamente, una atmósfera densa en CO2 que creó un efecto invernadero brutal. Pero ese equilibrio era increíblemente frágil. Un poco más de vulcanismo descontrolado y acabas como Venus, con un efecto invernadero desbocado que hierve los océanos. Un poco menos de actividad geológica y el CO2 se agota, te congelas y terminas como Marte. Que ese termostato funcionara, que no se rompiera hacia ninguno de los dos extremos durante el tiempo suficiente, a mí no me parece una prueba de robustez, me parece una racha de buena suerte casi milagrosa. Pero ese filo de la navaja es precisamente la definición de la zona habitable. Cualquier planeta que albergue vida tendrá que enfrentarse a esos mismos desafíos. La luminosidad cambiante de su estrella, la actividad geológica interna, el hecho de que existan mecanismos de retroalimentación como el ciclo del carbono es para mí el argumento a favor de la inevitabilidad. El sistema no es perfecto, claro, pero está diseñado para autocorregirse. La tendencia es hacia el equilibrio, aunque haya oscilaciones peligrosas en el camino. Es un principio de estabilidad inherente a la geofísica planetaria. La palabra diseñado me parece muy fuerte. Es un sistema caótico con bucles de retroalimentación, no un termostato de precisión. Y pudo fallar. Un periodo de vulcanismo masivo, como los que ha habido en la historia de la Tierra, podría haberlo roto para siempre. O un gran impacto de un asteroide. Tuvimos suerte. La estabilidad que ves es una ilusión creada por mirar atrás desde un punto seguro. Durante cientos de millones de años, la supervivencia del agua líquida no fue una certeza, fue una apuesta que afortunadamente ganamos. Bien, incluso aceptando que hubo momentos de gran riesgo, llegamos al punto clave, el salto de la química a la biología. Y aquí es donde el argumento estadístico me parece incontestable. El material no habla de una charca mágica donde surgió la vida. Habla de un proceso masivo a escala planetaria. Millones de pozas a lo largo de miles de costas, innumerables fuentes hidrotermales. Todo el planeta era un laboratorio funcionando en paralelo. Durante millones de años, tienes trillones y trillones de experimentos químicos ocurriendo simultáneamente. En esas condiciones, un evento que a escala de laboratorio parece imposible, a escala planetaria se vuelve prácticamente una certeza estadística. Es selección natural antes de la vida. Las moléculas que son más estables, que se copian mejor, perduran. Es una consecuencia inevitable de la química en un entorno rico en energía y tiempo. Un momento, me hablas de trillones de intentos como si eso garantizara el éxito. Pero el propio material lo califica de éxito rarísimo, porque no estás esperando que ocurra un solo evento improbable. Para tener una protocélula, como se detalla, necesitas que ocurran al menos 3 cosas increíblemente complejas a la vez y en el mismo lugar. Primero, necesitas una membrana, una piel que separe un dentro de un fuera. Segundo, necesitas un metabolismo, una forma de coger energía del entorno para mantenerse. Y tercero, y esto es lo más difícil, necesitas un sistema de replicación, una molécula que guarde información y pueda hacer copias de sí misma, aunque sean imperfectas, para poder evolucionar. ¿De verdad la estadística apoya que algo tan complejo surja por casualidad los 3 sistemas a la vez en la misma vesícula microscópica? Las probabilidades son astronómicas. Pero es que lo planteas como si tuvieran que aparecer los 3 sistemas de la nada y ya perfectos. Yo lo veo de una forma mucho más gradual. No es un billete de lotería, es un proceso de construcción. Quizás las membranas, simples burbujas de lípidos, se formaban por todas partes de manera natural.
y algunas, por pura casualidad, atrapaban moléculas que podían realizar reacciones energéticas simples. Esas protocélulas, con un metabolismo rudimentario, serían más estables, sobrevivirían más. Y por otro lado, en otro lugar, quizás surgieron las primeras moléculas replicadoras. El paso final sería la unión de estos sistemas, que ya existían por separado. No es un milagro simultáneo, es un ensamblaje gradual de componentes que ya han pasado por su propia selección prebiática. Incluso si aceptamos ese escenario gradual, el ensamblaje final sigue siendo el gran milagro. Es como si en un desguace enorme, por pura casualidad, se formara un motor funcional, una transmisión perfecta y un chasis resistente. Y ahora esperas que, porque están cerca, el viento y la lluvia los ensamblen en un coche que funcione. El problema no es solo tener las piezas, es la información necesaria para juntarlas en el orden correcto y que funcionen como un todo. Ese salto, la aparición de un sistema integrado capaz de replicarse, es de una improbabilidad abrumadora. Que el planeta tuviera tiempo y energía para seguir intentándolo, como dice el texto, no demuestra que fuera inevitable. Al contrario, subraya lo increíblemente difícil que fue. Mira, al final yo creo que todo se reduce a una cuestión de perspectiva. Para mí, la historia de la Tierra demuestra una tendencia de la materia a organizarse en estructuras cada vez más complejas. Las leyes de la física crean estrellas que fabrican elementos pesados. La gravedad junta esos elementos en planetas. La geoquímica de esos planetas crea sistemas estables. Y en esos sistemas estables, la química orgánica explora combinaciones hasta que encuentra una que se replica, la vida. No es un accidente, es la máxima expresión de la autoorganización, un potencial que está latente en las propias leyes del universo. Pues, después de todo lo que hemos hablado, yo sigo viendo una historia diferente. Veo que la física y la química pusieron las reglas y los ingredientes sobre la mesa, sí, pero el resultado final dependió de una cadena de sucesos increíblemente afortunados. Un impacto cósmico, con la precisión de un cirujano, un termostato planetario que aguantó en el filo de la navaja contra todo pronóstico, y una lotería molecular con unas probabilidades tan bajas que rozan lo imposible. Creo que la vida es perfectamente posible según las leyes de la naturaleza, pero su existencia aquí, en nuestro planeta, no fue un destino. Fue un maravilloso y glorioso accidente. En lo que sí estamos de acuerdo es en que esta historia, la de nuestros orígenes, es una lección fascinante sobre cómo el azar y la necesidad bailan juntos a escala cósmica. Nuestro planeta transformó la violencia más extrema de sus inicios en un hogar estable, un proceso increíble de orden surgiendo del caos. Si ese patrón es la norma en el universo, o si somos una asombrosa y solitaria excepción, sigue siendo una de las preguntas más profundas que podemos hacernos. Y el relato que hemos analizado hoy nos ofrece el mapa increíble para empezar a buscar la respuesta.